Y la iconografía cristiana, dice el numeral 1160, la iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y palabra se esclarecen mutuamente. Para expresar brevemente nuestra profesión de fe, conservamos todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas, sigue diciendo el catecismo, una de ellas es la representación pictórica de las imágenes que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que verdaderamente y no en apariencia el Dios Verbo se hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una significación recíproca. Usted sabe la historia de este Papa, San Calixto. Aproximadamente él vivió en el año, déjeme revisar, 222, aparentemente pues en esa época es que él es martirizado, y él es muy famoso, él es muy conocido porque en su tiempo él prácticamente organizó las catacumbas en Roma, por eso se llaman las catacumbas de San Calixto, y precisamente en esas catacumbas y en todos estos lugares hay muchas imágenes, muchas representaciones pictóricas, y estamos hablando siglo II, III de la Iglesia, en donde se está representando pasajes del Evangelio, porque las imágenes siempre han sido una manera de evangelización. A través de las imágenes se evangelizaban a los paganos en esa época, ya que en este tiempo de San Calixto todavía no se había formado completamente la Biblia, aunque ya se habían escrito los libros que luego iban a conformar la Biblia, pero todavía no se había definido qué libros iban a conformar, ni siquiera había una idea de una Biblia como la tenemos ahora. Entonces la evangelización era a través de la palabra, eso es lo que dice precisamente San Pablo, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, y las imágenes eran un recurso didáctico que se ocupaba para enseñar el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando dice precisamente acá, para expresar brevemente nuestra profesión de fe, conservamos todas las tradiciones de la Iglesia, las escritas o las no escritas. Y en esas tradiciones no escritas es donde precisamente entra la parte de las imágenes. Numeral 1161. Todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo. También las imágenes sagradas de la Santísima Madre de Dios y de los santos significan en efecto a Cristo, que es glorificado. En ellos, manifiestan la nube de testigos que dice Hebreos capítulo 12 versículo 1, que continúan participando en la salvación del mundo y a los que estamos unidos. Todo eso, sobre todo en la celebración sacramental. A través de sus íconos es el hombre a imagen de Dios, finalmente transfigurado a su semejanza, quien se revela a nuestra fe, e incluso los ángeles recapitulados también en Cristo. Sigue diciendo el catecismo, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Lo dijo el Concilio de Nicea. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo cómo la Iglesia, pues en el transcurso de los siglos, está preparando este camino de ir representando a través de imágenes, a través de figuras, porque la misma palabra de Dios lo dice, a través de esta forma didáctica, esta forma de enseñanza, va preparando esta pues experiencia muy bonita, como dice otro numeral del catecismo que vamos a leer, una fiesta para los ojos de ver las imágenes tanto de Jesús como de María,
como de los santos, y el concilio de Nicea dice claramente que siguiendo las enseñanzas inspiradas de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia, la cual se reconoce que es el Espíritu Santo que habita en ella, es la que ha revelado esto, se define que las venerables y santas imágenes deben de ser puestas, deben ser pintadas, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente. Aquí entran ya las imágenes más comunes que tenemos en nuestras parroquias, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados, en los ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y en los caminos. Entonces, la Iglesia ha reconocido de que es importante que estas imágenes estén presentes como un testimonio de nuestra fe. Precisamente el epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, habla sobre esta nube de testigos. Teniendo alrededor nuestro esta nube de testigos, dice el epístola a los Hebreos, debemos de despojarnos del pecado y correr con constancia hacia la meta que se ha definido para nosotros, que es llegar a la presencia de Dios. Pero ¿quién es esta nube de testigos que se menciona en la epístola a los Hebreos? Son todos los santos, santas de Dios, que lograron a través de su vida, a través de su lucha diaria, lograr llegar a ese punto al cual todos hemos sido llamados. Porque todos hemos sido llamados a ser santos. Entonces, a través de esta nube de testigos, nosotros podemos ir tomando esa fortaleza. Y por eso es importante, pues, las imágenes, porque esos son un recordatorio, como un ánimo para nosotros de que debemos de perseverar. Por ejemplo, hay un santo que es un santo muy especial para mí, y es San Francisco de Sales. Era un santo pues que él predicaba muy duro. Él era un santo que predicaba también la conversión, especialmente de aquellos que se habían apartado de la fe católica. Incluso pues querían hasta asesinarlo los protestantes de esa época, porque estaba causándoles mucho daño al lograr que la gente que se había ido entendiera y regresara a la iglesia. Pero este santo es llamado el santo de la amabilidad, y un día me recomiendan y alguien me dice, pues deberías de leer a San Francisco de Sales, porque él era un hombre muy humilde, era un hombre muy suavecito, el santo de la amabilidad. Y me puse a leer la historia de él y me di cuenta que su carácter prácticamente quizás era peor que el mío, era un carácter muy fuerte, pero que él fue luchando y doblegando esa situación hasta que se le llama el santo de la amabilidad, pero no porque él era una mielita, no, él era un hombre de carácter muy fuerte, pero que dominó, logró luchar contra esa situación. Eso es precisamente, queridos amigos, queridos hermanos, la labor, la función de los santos en nuestra iglesia. Vamos a hablar en el futuro también más en detalle sobre estos temas, pero los santos sirven para que nosotros los veamos, modelos de virtud, que podamos entender cómo vivían ellos, cómo ellos se manejaban en su vida diaria, en conocer sus virtudes, conocer sus defectos también. Es donde uno se evalúa y dice, y así digo, bueno, al ver la vida de muchos santos, digo, entonces yo tengo esperanza de llegar a ser santo, porque muchos de ellos tenían problemas más graves que los que yo puedo tener o que los que usted puede tener, mi querido hermano. Entonces esa nube de testigos, cuando nosotros tomamos esta nube de testigos y tomamos una estampa de ese santo al cual nosotros admiramos y tenemos esa estampa, entonces eso nos refresca la mente, la memoria, y dice, bueno, tengo que imitar a este santo así como él imitaba a Cristo. Y eso es algo que lo dice San Pablo. San Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces los santos imitaron a Cristo. Yo tengo que buscar la vida de los santos para ver cómo lograron ellos, y de esa manera luchar yo también para lograr llegar a esa santidad. Y ahí es donde entran las imágenes, porque las imágenes nos van ayudando a través de esa representación pictórica a que nosotros vayamos pues retomando las fuerzas en nuestra vida de santificación. Numeral 1162 del Catecismo dice de la siguiente manera, numeral 1162: la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Precisamente lo que acabo de estar mencionando. Yo veo una imagen de la Virgen y eso me estimula a mí a orar. Gracias, Señor, por esta mujer bendita entre todas las mujeres, porque estuvo dispuesta a sacrificarse, estuvo dispuesta a dar ese sí para que se cumpliera nuestra salvación, para que pudieras entrar tú a salvarnos. Gracias por ser un modelo de oración, de silencio, de prudencia.
Entonces, al ver esa imagen, nosotros estamos entrando a ese momento de oración. O al ver la imagen de nuestro santo preferido, de nuestro héroe en la fe, y decirle: Señor, gracias por la vida de San Francisco de Sales, gracias por la vida de San Juan María Vianney, gracias por la vida de San Antonio de Padua, y decir, bueno, la historia de ellos me motiva a mí ahora a orar y decirle: Señor, ayúdame, yo quiero llegar también a ese nivel de santidad que ellos tuvieron. Entonces dice el numeral 1162, la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Eso lo dijo también San Juan Damasceno. Cuando uno entra, mis queridos hermanos, a un templo católico y uno mira esas imágenes, realmente eso lo estimula a uno, es una belleza realmente para los ojos. Qué tristeza cuando yo no era católico y yo consideraba que las imágenes eran demonios, porque eso fue precisamente lo que me enseñaron a mí. A mí me dijeron que las imágenes eran demonios porque las imágenes eran ídolos, y de acuerdo a lo que dice San Pablo en 1 Corintios, lo que los gentiles ofrecen a los ídolos, lo ofrecen a los demonios. Y eso fue lo que este compañero me dice cuando él me dice, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 21:8, pues te vas a condenar porque al tener esas imágenes te volves un idólatra, y los idólatras, de acuerdo a Apocalipsis 21:8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Claro, si yo hubiera conocido mi doctrina católica, pues yo en el momento le hubiera dicho: no, disculpa, pero eso no es así, y yo le hubiera sabido explicar. En la medida que yo visito muchas comunidades para pues platicar con catequistas, con líderes de las diferentes comunidades, con el pueblo, siempre hay gente que se me acerca diciendo: pero es que mire, a mí me dijeron tal cosa y yo no supe qué responder. Claro, y ellos mismos están diciendo la respuesta. No supo qué responder porque no conocen su doctrina como católicos. Otros me dicen: sí, es que a mí me confundieron. Claro, a mí también me confundieron porque yo no conocía lo que dice el catecismo, la doctrina de la iglesia con respecto a las imágenes. En ninguna parte, mis queridos hermanos, y cuando a usted le digan: es que los católicos adoran esos muñecos que tienen ahí, andan adorando a los yesos, andan adorando las maderas, usted dígale: bueno, saque su catecismo, y entonces usted dígale a esta persona: bueno, este es el manual de doctrina de nuestra iglesia. Fojéselo así, dígale: aquí está toda la doctrina de nuestra iglesia, aquí está lo que verdaderamente cree y enseña la iglesia. Entonces yo te invito, y préstele su catecismo, yo te invito a que me indiques a dónde la iglesia dice que esas imágenes son dioses y que debemos de adorarlos. Muéstramelo. Si le dice: pero es que ustedes se arrodillan, es que no estamos hablando de las prácticas que hace la gente, estamos hablando de lo que enseña la iglesia. Y si la iglesia enseña que hay que arrodillarse y que hay que adorarlas, yo te agradecería mucho que me indiques en dónde la iglesia enseña eso, y dele el catecismo. Y se va a llevar una gran sorpresa. No existe ninguna parte dentro de la doctrina católica que diga que uno tiene que adorar a las imágenes. Es un invento de esta pobre gente para engañar al católico que no conoce su fe. Como les digo, si yo hubiera conocido mi fe, no me hubieran engañado tan fácilmente. Pero al desconocer mi fe, me confunden. Esa es la primera parte: sembrar la duda, la confusión, para luego pues llegar al punto de renegar de una fe que nunca se conoció verdaderamente. Entonces dice claramente acá el catecismo: la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. La contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración, para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Dese cuenta cómo se van complementando una cosa con otra. La contemplación de las sagradas imágenes, verlas, contemplarlas. Hay unas imágenes que a mí me gustan mucho y a mí me gusta verlas y me deleito contemplándolas. Con diferentes templos católicos que he tenido la oportunidad de visitar, hay unas imágenes que les tomo fotos, las voy guardando, y esas imágenes, hermano, unido a la lectura y meditación de la palabra de Dios, le van fortaleciendo la fe a uno, y unido al canto de himnos litúrgicos.
Hoy estamos atravesando un problema muy grande en muchas de nuestras comunidades católicas porque estamos dejando de lado los cantos católicos, los cantos litúrgicos, y estamos trayendo cantos de personas que no profesan nuestra fe. Y eso es mucho peligro también. Entonces tenemos que cumplir, tenemos que unir esto, la contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los signos litúrgicos, forman parte de la armonía de los signos de la celebración para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. Entonces, las imágenes, mis queridos hermanos, son un recurso didáctico, un recurso de evangelización. Y en cierta ocasión, cuando yo estaba en mi proceso de ir conociendo más la doctrina, leí en algún material de los que se me proporcionó, cómo la iglesia también, a medida de los siglos, fue sacando las imágenes de los templos para que los paganos la vieran. Muchos dicen, sí, es que los paganos sacaban a las imágenes de sus dioses, a Dionisio, a la Venus, a todos estos, y los andaban cargando y los llevaban para acá y los llevaban para allá y les ofrecían incienso, y precisamente la Iglesia Católica eso es lo que ha hecho, al igual que los paganos, ellos sacan sus muñecos y los andan paseando para arriba y para abajo. Pero un día yo estaba investigando y me di cuenta que de repente un día la Iglesia, al ver que los paganos, ya eso fue ya después que la Iglesia deja de ser prohibida, deja de estar proscrita, sale de las catacumbas, y ahora la Iglesia ya tiene pues presencia física, presencia pública. Entonces los cristianos dijeron, bueno, si los paganos sacan a sus ídolos a pasear y se los muestran a la gente y hacen todas sus orgías y bacanales delante de esas imágenes paganas, ¿por qué no vamos a sacar nosotros las imágenes de Cristo cargando la cruz para que los paganos, cuando vean esa imagen de Cristo con la cruz a cuestas, vengan y pregunten, ¿y eso qué significa? Y al preguntar, ¿y eso qué es? Ahí se aprovecha para evangelizar. Entonces el propósito de las procesiones cargando las imágenes es un testimonio público de nuestra fe. No es que estemos adorando las imágenes, no es que estemos de ninguna manera idolatrando los objetos que representan, sino que simplemente nosotros sacamos esas imágenes como un testimonio público de nuestra fe para que aquellos que no creen, que no conozcan, se acerquen y pregunten, ¿y eso qué es? Y ahí aprovecha uno para explicar, esta es la imagen de Cristo cuando llevaba la cruz a cuestas, cuando iba camino al Calvario a morir, a derramar su sangre para redimirte a ti y redimirme a mí de la esclavitud del pecado. Y ahí aprovecha usted para evangelizar. Como le decía, es un recurso didáctico. Un recurso didáctico que yo utilizaba también en mi tiempo de protestante con los niños, como lo comentaba en el programa anterior. Un recurso didáctico para mostrar la fe que nosotros hemos recibido. Entonces, mi querido hermano, cuando a usted le cuestionen sus imágenes, usted dígale claramente, en primer lugar, no son ídolos, no los adoramos. Segundo lugar, son un recordatorio. Le van a decir, sí, pero el Espíritu Santo también recuerda. Las imágenes también son un recordatorio, es parte de la iconografía que la iglesia ha tenido, así como tenés en tu casa la imagen de tus abuelos, de tus padres. Y mire, que a veces le dicen a uno, ay, sí, pero es que los católicos van y besan sus muñecos. Bueno, los que hemos tenido novia en determinado momento, agarramos la foto de la novia y le dábamos su besito cuando nos íbamos a acostar. Por ejemplo, la que hoy es mi esposa, cuando éramos novios, pues yo tenía una foto de ella y en la noche yo le decía buenas noches, mi amor, y le daba su besito a la foto. ¿Estaba yo idolatrando la foto? No, estaba yo tomando la memoria de este ser amado, de esta persona a quien yo pues he amado ya y he estado con ella por ya casi 21 años, y le daba una foto, un beso a la foto, pero no porque yo estuviera idolatrando, estaba dándoselo como que si ella hubiera estado presente conmigo, anhelando ese momento en que nosotros nos íbamos a casar y estar juntos. Entonces, igualmente, yo amo a la Virgen, yo amo a Jesús, yo amo a los santos, entonces yo voy a manifestar también ese amor y esa devoción a través de esa iconografía. Son precisamente recursos didácticos, como estábamos hablando. Entonces usted dígale precisamente a esta gente que le cuestiona su fe, y dígale, no son ídolos, son imágenes, son representaciones. Los católicos no adoramos de ninguna manera las imágenes, sino que nosotros simplemente las tenemos como una manera de representación.
Las tenemos a través de una manera de recordatorio para que nosotros podamos recordar, podamos venerar en esa imagen el recuerdo de Cristo y el recuerdo de los santos, y en lugar pues superior, el lugar de María Santísima. Por eso, mis queridos hermanos, es importante ir conociendo nuestra doctrina católica. Y a pesar que ya nos van quedando 4 minutos para terminar nuestro programa, quiero dejar al menos comenzada la siguiente parte de todo lo que estamos hablando. Ya les mencioné que en el tiempo que este compañero, que este amigo comienza a cuestionarme, pues lo primero que me cuestiona precisamente es la cuestión de las imágenes, la cual yo no le supe responder. Y a partir de ahí comienza él con la segunda estrategia. Ahora comienza él a hablarme de algo que le llaman en el protestantismo aceptar a Cristo. ¿Qué es aceptar a Cristo? A uno le dicen que uno tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, y uno tiene que hacer un acto de fe en ese momento, en donde uno tiene que levantar su mano derecha y repetir una oración que le están diciendo a uno que diga. Y la oración pues decía más o menos así: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvar mi alma. Amén. Y eso era todo. Entonces, a partir de ahí uno había ya aceptado a Cristo, y a partir de ese momento uno ya era salvo. Después que yo voy a ese primer culto, eso fue el 28 de agosto de 1983, y que yo salí con la decisión de regresar, de volver nuevamente. Yo salgo con la decisión, yo tomé la decisión de regresar nuevamente a ese culto y de quedarme en esa religión. Así que yo vengo y tenía que hacerlo de rigor, tenía que ir y aceptar a Cristo como mi Salvador. Así que le digo a otro compañero también de mi colegio cómo era ese asunto de aceptar a Cristo. Él me pregunta: ¿y vos querés aceptar a Cristo? Claro, yo quisiera, por eso te estoy preguntando, y me saca inmediatamente del salón de clase. Me lleva donde el coordinador nuestro, que era, esta vez él era pastor, digo era porque él ya falleció. Entonces cuando él nos mira, él nos regaña y nos dice: bueno, y ustedes ya deberían de estar en el salón de clase porque están afuera. Y le dice mi compañero: es que Salvador quiere aceptar a Cristo en este momento. Ese hombre se levanta de su escritorio, él grita gloria a Dios, y se viene encima de mí y me abraza y empieza a llorar. Yo me sentí un poco extraño que él estuviera haciendo eso, pues no consideraba yo, dije que no es para tanto. Pero este señor comienza a orar y luego después me dice que repita la oración que acabo de mencionar. Después que yo hago esa oración, él me dice por primera vez hermano, hermanito. En ese momento entendí, mis queridos hermanos, y eso después lo supe, ya a medida que ya fui profundizando, que se hace una diferencia entre la palabra hermanos y amigos. Para ellos, los no católicos, nosotros no somos sus hermanos. Ellos nos consideran nada más sus amigos. Hasta que nosotros aceptemos a Cristo y nos afiliemos a sus congregaciones, y hasta entonces nos consideran hermanos. Mientras tanto, los católicos no somos hermanos de ellos, somos amigos nada más de ellos. Por eso cuando ellos hacen sus invitaciones, ellos siempre dicen hermanos y amigos, hacen la separación, hacen esa división entre ellos y nosotros. Por primera vez este profesor me decía hermanito: a partir de este momento, como tú ya aceptaste a Cristo, a partir de este momento tú ya eres salvo. Luego le pregunto: ¿y eso qué significa? Y él me dice que si tú mueres ahorita vas derechito para el cielo. Y yo le digo: ¿así nomás? Así nomás, ya no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer, me dijo, porque la salvación no es por obras, es por fe. Tú ya te salvaste, ya aceptaste a Cristo, ya vas derechito para el cielo. Y yo salí muy contento de ese lugar porque, como católico ignorante que era, yo no sabía tampoco cuál era la esperanza que yo tenía. Usted me preguntaba, la pregunta de rigor que se hacía: si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Entonces yo decía: pues quién sabe, solo Dios sabe, porque no tenía yo la formación doctrinal para decir: mire, si perseveramos llegamos al cielo, si no nos podemos condenar. Yo no sabía nada de eso, pero como pues era católico ignorante, yo salí bien contento de ahí, porque yo dije: bueno, acepté a Cristo, entonces ya soy salvo, ya voy derechito
para el cielo. En el próximo programa, mis queridos hermanos, vamos a explicar precisamente esa falacia. Falacia es una mentira disfrazada de verdad. Esa falacia de aceptar a Cristo, lo cual no existe en ninguna parte de la Biblia.